Hola, estamos en expansión, un nuevo programa número 2, el resumen semanal de la energía y como siempre no estoy solo, me acompaña Maru Pampín. Hola Maru. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, acá andamos con el frío, ¿eh? Se vino el frío. Igual estamos ahí. Se vinieron así como una ola polar, pero ahora como que se normalizó o el cuerpo se empezó a acostumbrar también. Mirá vos, estuve en una zona alejada del centro de la ciudad, Ahí se escarcha complica. y la puerta no se abría nada. En las afueras del tercer cordón del Gran Buenos Aires, impresionante, Había algo más que el impresionante. pastito blanco, nada más. Sí, exactamente. Seguimos con el chiste fácil y nos vamos de lleno a la nota. Buenas noticias que Sí, anticipamos la semana pasada que tiene que ver con la postergación de la suba justamente de luz y de gas. Se calcula que va a ser para septiembre, octubre aproximadamente, pero es una buena noticia porque es cuando empezamos a consumir, por supuesto, mucho más porque empieza esta época de frío. exactamente. Me parece que acá habría que entenderlo en dos puntos. Por un lado, la parte técnica y por el otro lado, la parte como política del gobierno. El propio presidente reconoció que sobregiraron sobre el ajuste, entonces dijeron, bueno, vamos a ir parando en algunos sectores, no vamos a aumentar, por ejemplo, vamos a frenar, todavía mantenemos algunos subsidios, total podemos, tenemos margen. Y en el caso de esto, ¿qué es lo que postergó? Si antes aplicó aumentos fuertes el costo de la energía, en este caso retrasó aumentos. ¿Cuál era? Es el precio del gas en temporada invernal, de mayo a septiembre, y la generación eléctrica de mayo a septiembre, que hay unos diferenciales de valores. Por ejemplo, en el caso del gas pasás de pagar 2 con el caso del N1 de 2,90, 2,97, pasás a pagar 4,49 el millón de BTU, que es la medida métrica del gas natural. Esto lo que sucedió es, te freno, cuando vos vas a ver la boleta hay una diferencia importante. Es lo mismo que está haciendo con la indexación que iba a aplicarse a partir del 1 de mayo con la tarifa de gas y de luz, que Se era está mes a costando mes. cada vez más también esa indexación. Seguimos todavía sin números, sin novedades en relación a cómo va a ser esa aplicación. Todavía no se sabe. No se sabe, sí, ya estaba todo calculado por el ENRE y por el ENARGAS de cómo tendrían que ser esos aumentos. El gobierno decidió, por mal humor social, para no seguir alimentando la inflación, que es lo que dicen, y que en gran parte sí, de hecho, la última inflación del 8,8, el 4 o 5% fueron el aumento de las tarifas de luz y de gas. Entonces, consecuencia de todo esto es que el gobierno empezó a entender desde una lógica política y no desde la ideología extrema para aplicar determinados aumentos o incrementos o variables económicas. En función de todo eso, estaremos viendo de cómo se va desarrollando esta situación y por el momento no le gustó mucho a las productoras, pero también, por el otro lado, previamente consiguieron dolarizaciones de tarifas, nuevos precios, nuevos valores que realmente esto podrían llegar a amortiguarlo. Bueno, y hablando de la dolarización, justamente, para entender un poco cómo funciona el subsidio y cuánto todavía tenemos subsidiado en las boletas, es aproximadamente cuánto el valor dólar que hoy el gobierno subsidia y cuánto es el valor real que deberíamos estar pagando. Bueno, eso en el caso de la electricidad, Camesa, que es la empresa pública privada que opera entre pagarle a todas las generadoras eléctricas, después darle la cuota de electricidad a Edenor, a Edesur, a una cooperativa, a las empresas provinciales, paga $59 el mega. Nosotros en la boleta de luz pagamos 37, Actualmente. actualmente $37. Y los $22 de diferencia es subsidio. Y todavía el gobierno no los ha retirado y verá cuándo los piensa retirar. Pero todavía frenó eso. Así que la electricidad post invierno, seguramente que si el gobierno decide quitar esos $22 que todavía mantiene de subsidio al mega, te va a aumentar la luz, te puede indexar, también está eso viéndose, y esos son como los posibles aumentos post invierno, Bueno, por lo menos vamos a pasar un invierno sin este aumento. con todos los que vienen, pero Con sí, todos los que vienen, o pero los no que con este. existentes, no con estos. Así es. Así que esto es lo que se viene. El gobierno, por un lado, manejando la macroeconomía
y por el otro lado entendiendo que la política también incide y que un aumento tarifario no es solamente una cuestión de estadística, de costo, nada, sino que tiene que ver mucho con el humor social y la política en general. Así que veremos cómo se desarrolla. Un tema que ya veníamos hablándolo, ¿no? Es decir, no estamos diciendo nada nuevo o reafirmando lo que se podría ver, lo que estaba sucediendo. ¿Te propongo un corte? Vamos. Vamos, un corte, seguinos. Estás en Expansión, el resumen semanal de la energía, y si te quedaste corto con todo lo que te vamos a contar en esta nueva edición, podés visitar en www.expansionweb.com.ar o en www.americaglp.com. Pausa y ya volvemos. Nuevo bloque de expansión y otra situación compleja para el gas. En este caso, y tiene que ver con que el gobierno quiere que las distribuidoras sean las que se hagan cargo del gas importado. Bueno, exactamente. Es otro conflicto como lo que vamos a tratar después con Camesa, que a las generadoras eléctricas le pagaron con un bono. Bueno, este es así. Algo similar. Algo similar por ahí se viene. El tema es así. Este invierno el país va a requerir alrededor de entre unos 15 y unos 20 barcos de gas. Esos barcos que vienen con el gas natural líquido, que después lo regasifican y se vuelven estado gaseoso. Bueno, esos barcos, el gobierno lo que pretende es que lo paguen y lo compren las propias distribuidoras, esta Naturgy, Metrogas, la que llega a tu casa. Entonces, hacete cargo de esto, yo no me voy a hacer cargo. Pero tampoco, o sea, en realidad el gobierno dice, no me voy a hacer cargo, pero por un lado les piden de que no lo trasladen a los usuarios. O sea, en cierta forma los están como presionando para que sean ellos puntualmente. Claro, lo que dice es decir, pagá el BTU de vuelta, el millón de BTU, la medida métrica, a $13, 12,99 en oferta, y lo vendés entre 4 y 4,50 en el mercado interno a tus clientes. Y dice, che, ¿y estos $8 de diferencia, cómo hacemos? No, se te cargo vos. Y la tarifa, no, se queda se como toca. está, no se toca. Entonces le está trasladando un problema a las distribuidoras. ¿Qué pasaba antes? El gobierno se hacía cargo de ese casi 300% de diferencia y era vía subsidio o vía las arcas públicas, vía NARSA. El gobierno de vuelta vuelve la macroeconomía, pero también la política. Es decir, no, yo otro aumento de gas, con estos aumentos de gas que vinieron por los cargos fijos que subieron entre un 700 y hasta diferencias de 1.300% en las boletas de gas, dijo, no, ya está. Entonces me parece que está entrando la política en el gobierno a la hora de medir algunas decisiones económicas, y esto fue lo que sucedió con la importación de gas, que entre otras cosas también hay que recordarlo. Se importa gas porque no se terminó la obra de reversión del gasoducto norte y el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que en realidad todo ese gas está disponible en Vaca Muerta. Lo que faltan en los caños. En el caso del reversal del norte, llegaron tarde para la obra, en volverla a licitar o a adjudicar, más que nada, a adjudicar la obra. Entonces, ese retraso está provocando estos 2.500 millones de dólares que va a salir la importación este año de estos barcos. Ahora, ante esta situación, por ejemplo, el gobierno les impide trasladar este costo y por otro lado les pide hacerse cargo. Ahora, esta obra se sabe para cuándo puede llegar, cosa que, por ejemplo, las distribuidoras tengan la posibilidad de decir, bueno, me tengo que hacer cargo durante 10 meses, pero a partir de ese tiempo puede llegar la obra y esto vuelve a cambiar, o en realidad no se sabe. Y por otro lado también, ¿con cuánto tiempo de anticipación les informan que se tienen que hacer cargo de este valor y que no lo pueden trasladar? El gobierno ya se los viene, nadie puso en una resolución que se tienen que hacer cargo, pero de palabra llaman a licitar los barcos que ya compró el gobierno y le dice, vale $13, pagalo, pero yo no te lo voy a dar, si vos lo querés, pagalo. Y gas, por eso las restricciones
que hubo de GNC en estos días, en esta última semana. Hay una puja entre las distribuidoras y el gobierno. Y en el caso de la obra del Reversal del Norte, ya se adjudicaron, ya empezaron las obras. De hecho, es una obra de 700 millones de dólares, de los cuales el gobierno del presidente Fernández ya había logrado el crédito por 510 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento. Es decir, la obra está gran parte financiada. Y eso, va a estar para septiembre-octubre. Ahí ya no va a haber necesidad de gas de importar por el pico de demanda de invierno. Entonces, para el próximo invierno no va a haber problema. La cuestión es que no hay dólares, entonces el gobierno y tampoco quiere subsidiar o no quiere poner plata para solventar esto, y ahí estás en esta cuestión, cómo se está manejando. ¿Se vuelve a correr riesgo de un posible desabastecimiento? Porque bueno, los primeros días de la semana anterior, inclusive en esta semana también se empezó a notar algunos faltantes, bueno, en lugares no muy lejanos. Se vio, por ejemplo, en La Plata. Claro, la cuestión ahí es, lo que no va a faltar es gas en las casas, porque eso sería terrible, porque no siempre tiene que haber fluido en la cañería por una cuestión de seguridad propia nuestra. Lo que se hace a los que se le cortan, que en realidad nunca se les corta, es a las grandes empresas o a las estaciones de servicio o a las empresas que le dicen, en tal hora ustedes no pueden consumir. Entonces ellos no tienen que consumir, saben si consumieron o no consumieron, entonces determina que en determinado momento del día no pueden utilizar gas natural. Por eso muchas grandes empresas utilizan el gas de garrafa, el propano, y tienen sus propias tanques, entonces hacen lo que se llama un GLP vaporizado, un gas natural sintético, pues le inyectan aire comprimido más ese gas y obtienen el mismo gas natural. Habrá que ver si por este verano van a usar o no eso las grandes empresas, pero lo que sucede es esto. Bueno, complejo el tema. Complejo el tema, pero está bueno para explicar. También en un nuevo debate seguramente. Seguramente. No te va a faltar gas en tu casa. El tema es, eso es lo importante. El tema es quién abre la billetera, en síntesis. Bueno, con esta síntesis nos vamos a una nueva pausa. Estás escuchando y viendo Expansión, el resumen semanal de la energía, con todos estos temas complejos, tratando de llevarlo al llano. Dale. Seguís acá en Expansión, en el resumen semanal de la energía. Y acá, por supuesto, en la redacción de Revista Expansión, de las noticias, de los portales americasglp.com o expansionweb.com.ar. Así que esta semana hubo resoluciones, entre otras las que venimos acumulando de noticias que veníamos diciendo desde semanas anteriores. Zona fría, ¿te acordás? Sí, zona fría, bueno, que el gobierno finalmente empezó a entender de que lo que tiene que ver con la zona fría no era un subsidio puntual, sino que en las zonas cálidas lo que hace es justamente hacer un aporte en lo que uno paga en su boleta para, bueno, justamente poder contener esa zona fría, que es el que gasta más. El gobierno finalmente entendió de que esto no era un subsidio y aparentemente, porque no hay fecha posible todavía, o se rumorea al menos, empezarían a pagar esa deuda que vienen teniendo con la zona fría. Exactamente, la zona fría es toda la Patagonia y después se le sumó parte de algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, se agrandó todo Mendoza, parte de San Juan, parte de Catamarca, toda la zona precordillerana que también sufre unos fríos muy, muy intensos. Entonces, ¿qué hacemos los que estamos en la zona cálida? Pagamos... aportamos el 5,4% de lo que vale el valor del gas que vos consumís en el PIS, el precio del ingreso al sistema. Eso va al fideicomiso del Banco Nación y lo único que hay que hacer es una firma, poner respecto a lo que no cobraron las distribuidoras para retribuírselo. Principalmente Camusi es la más grande, la que tiene más deuda. El gobierno quiere pagar por ahora 4.300.000
pesos, 4.300 millones, pero la deuda son de alrededor de 10.000 millones. Habrá que ver, todavía no abonaron al día de ayer, había consultado una subdistribuidora, habíamos hablado la semana pasada que hay 40 subdistribuidoras que pueden quebrar, si no le pagan, todavía no le habían dicho nada, era lo que, aparte es un rumor. Porque por eso te comentaba, digamos, es un rumor por un lado, está relativamente confirmado por parte del gobierno nacional, pero no hay una fecha. No hay una fecha, así que habrá que ver cómo está esto, porque a su vez, en el caso de Camusi, si no le paga eso, no está pagando a las productoras de gas el gas que distribuye. Es todo una gran cadena y el gobierno comprendió que los fideicomisos no quiere decir que son subsidios, sino en este caso es un reintegro y un aporte de todos los consumidores. Es decir, hay 9,5 millones de consumidores de viviendas residenciales que están en el sistema del gas y alrededor de unas 4 millones y medio son las que están en zona fría. Por Bien. otro lado, habíamos hablado la semana pasada, Sí. la preocupación estaba puesta acá también en relación a la garrafa, si finalmente iba a tener un incremento en el valor o no. ¿Aumenta o no aumenta la garrafa? Mirá, yo el otro día estuve hablando con operadores del mercado y decíamos, nos llegaba a una conclusión de que el gobierno está en esta lógica de mirar la macroeconomía y empezar a entender la política no solamente como un juego de redes sociales, de la virtualidad, sino de la política en sí y de los humores sociales y la cosa concreta. Una forma de mirarse, hay una resolución a firmar y a emitir y a publicar para que empiece en estado de vigencia con una garrafa de 8.500 pesos en puerta de depósito. Hoy en la puerta del depósito lo puedes conseguir entre 6.500, 6.000, según la zona existente donde estás vos instalado. Y después se cobra un plus de unos 2.500 pesos del flete hasta tu casa. El costo, la distribución. Muy bien. Los 8.500 queda un poco lejos de lo que habíamos hablado y comentado de SEGLA, la Cámara de Empresas de Gas Licuado, que decía que tenía que haber 10.500 a 11.000 pesos sobre el precio de la garrafa. La resolución ya de por sí es menos, mucho menos. El gobierno no le está prestando atención a los mayores costos y me parece que ahí es un tema que las propias empresas verán cómo lo resuelve. El gobierno, así como importa vos el gas, hacete cargo de esta deuda y esto de tal cosa, me parece que en el mundo del gas como envasado liberando los conflictos más que el mercado para que cada una de las empresas se fije cómo se arregla. Claro, se enjabonó, ¿viste? Me rebaló, voy para tu lado, ahora hacelo vos y resolvelo. Así que habrá que ver, por ejemplo, un componente muy fuerte en la distribución de la garrafa es el costo del gasoil. Bueno, 180% hubo desde diciembre a esta parte. Entonces veremos cómo se resuelve, si sale esta resolución o no, y si esa resolución impacta en mitad del invierno, el momento del pico de demanda y de consumo o no. Veremos también, lo seguiremos semana a semana. Para el que tiene un poco en casa todavía, ¿conviene ir comprando garrafas? Sí, para mí no, toda esta cosa, esta locura que se armó en algunas regiones del país que se duplica el precio de la garrafa, olvídalo, no se va a duplicar el precio de la garrafa. Ese también es otro dato. Pausa y seguimos. Seguimos. Pausa, no te vayas, estás en expansión. Nuevo bloque de expansión y una novedad que tiene que ver con Metrogas, que hay cartel de venta. ¿Por qué? Porque YPF se va a sacar algunas de las cosas que tiene, entre ellos Metrogas. ¿Y por qué en este momento estaría en venta? Bueno, cabe recordar que Metrogas, el 70% de las acciones la tiene YPF. En su momento se fue la gente de British Petroleum como accionista, entre otras y otras empresas más capitales ingleses alrededor de principios de la década pasada o a mediados. Entonces se hizo cargo YPF de Metrogas. Por ley no tendría que haber que un productor de gas tenga una distribuidora de gas residencial. Lo mismo le pasa a Techin con Litoral Gas, por ejemplo, pero que es dueño y él es productor de gas con Tecpetrol. Entonces, conclusión,
El tema pasa por que quieren concentrarse en Vaca Muerta. Este es el motivo. Marín, que es el CEO de YPF, dijo está en venta, junto con otras empresas más y con los pozos convencionales en distintas provincias, que este tema ya lo hablamos. Entonces, se quiere desprender y quiere concentrarse muy fuertemente en lo que es Vaca Muerta y la producción de Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta es como la vedette justamente del negocio porque está todo el Exactamente. mundo con el ojo en Vaca Muerta únicamente. Y también es un tema, el gas por red es un negocio que se estabilizó, no está creciendo y te podría decir que está decreciendo respecto a otras energías de uso domiciliario como es la electricidad y es el gas envasado. ¿Hay posibles compradores ya? ¿Se sabe? No, pero por ahí hay gente, a ver, hay empresas que por ahí les puede resultar muy atractivos, también con una cuestión tarifaria nueva, es Claro. decir, vender esto, ¿por qué se hizo cargo YPF para el 2013, 2014? Y porque estaba la cuestión tarifaria muy aplanada, entonces nadie quería meter plata ahí sabiendo que no tenía tarifa. Con un nuevo esquema de nuevas tarifas, termina resultando atractivo para que algún jugador internacional venga y que esté ya sabiendo del tema. Hay muchas empresas que puedan llegar a estar interesadas. Exactamente, sí, ¿Trajiste algo más para mostrarnos? Trajimos algo más para mostrarme, me corrí, me levanté de este escritorio, fuimos a otros escritorios de la revista y tenemos el último ejemplar de revista, ¿sí? Muy bien, de revista Expansión, que ponemos en tapa los nuevos rumbos que asoman, esto por la ley de base, las desregulaciones, los nuevos cambios tarifarios, los incentivos a la producción, todo lo nuevo que vino con la actual gestión y vamos analizando en distintos puntos en cómo llega, en cómo impacta en los diferentes negocios del sector del gas y el petróleo en lo que tenga que ver con la distribución. Recién nombrabas la ley bases y hay que ver esta semana, bueno, viene ya con algunas posibles modificaciones en el Senado. Hay que ver qué pasa con el RIGI, que era algo que veníamos hablando, y si va a haber Claro. modificaciones ahí. Y el tema de la energía eléctrica fue algo que pidieron prácticamente todos los senadores. Por un lado, la obra pública, y otro de los temas de mayor importancia fue justamente el tema de la energía eléctrica. Y claro, porque realmente la energía eléctrica es lo que va a ir incrementándose, es la energía que va a dominar, es el de mayor consumo y es lo que pega más fuerte. Mirá, un dato para tener en cuenta. En el último censo, la energía eléctrica hace 10 años atrás no se evaluaba los hogares conectados a energía eléctrica. Solamente energía eléctrica. En este sí ya aparece el 7% de los hogares de la Argentina que tienen como única energía la electricidad. Por el otro lado, siempre se dijo que era 60-40, 60% redes de gas, 40% gas envasado. Bueno, ahora es 44 gas envasado y las redes de gas bajaron al 50, al 49-50% de los hogares. Entonces creció la electricidad, creció el gas envasado y hubo una caída de las gas por redes. Y en el caso de Metrogas, para ir cerrando con un dato, en la pandemia, en el 2020-2021, perdió casi 90.000 usuarios porque tardaban en hacer estas revisiones de los grandes edificios. La gente le tuvieron que cerrar la llave de paso y cuando hicieron las revisiones, volvieron a conectar el gas, se dieron cuenta que habían perdido 87.000 usuarios en favor de la Que electricidad. generalmente es muy caro cuando uno tiene que volver a conectar. Exactamente, y eso tiene que ver con la accesibilidad al servicio. Exacto. Vos para acceder, como ya lo dijimos en este programa, a tener una red de gas con 4 bocas que alimenten a 4 artefactos, como mínimo, tenés que disponer de 2,5 millones a 3 millones de pesos. La electricidad es mucho menos, solamente tenés que comprar los artefactos y en el caso de una garrafa vale 50-60 mil pesos un envase y tenés una garrafa que te da energía. Por eso, frente a la accesibilidad, la rapidez y el menor costo, están ganando terreno la electricidad y el gas envasado respecto a las redes de gas. Voy a tomarme 2 matecitos Sí. y volvemos al último bloque. El último bloque, cortito, esperanos, estás en expansión. Si te pareció poco lo que escuchaste y viste hasta ahora,
Visita www.expansionweb.com.ar o www.americaglp.com. Nos vemos después de la pausa. Noticia breve, ya. Breve, cortita y rápida. Bueno, Naturgy lanzó nuevamente, en este caso, bueno, la edición 2024, que tiene que ver con la energía del sabor. Y este programa es un programa que apunta, por un lado, a formar nuevos emprendedores que tengan que ver no solamente con el cuidado de la energía, sino también con la inclusión social. Claro, y enseñan a cocinar con el sindicato de trabajadores de los gastronómicos, con un par de Fundación Nordelta en Tigre, digo, una inserción social con salida laboral. Muy buena propuesta de Naturgy que se viene repitiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Así que estamos con el tiempo justo. Nos estamos yendo. Nos estamos Te yendo. veo muy bien esta semana, te lo quería decir. Gracias. Estoy así con nueva ropa. Vos dirías ¿Es la ropa nada más? Es la ropa. Seguramente debe ser por los anteojos. Puede ser un dato más. En que los se suma al anteojos general. se suma que lo repara visualmente. Este no es igual a los otros, pero es diferente. Ah, ¿tenés varios? Sí, sí, uno tiene esta cosa, tantas cosas tiene uno en el placar. Bueno, te iba comentando. ¿Vos querés saber por qué estoy bien? Claro. En el próximo programa. Chao.